Viernes, al fin es viernes y al fin platicamos con mi querido Charlie del Río para saber qué nos depara la taquilla en este fin de semana. Charlie del Río, crítico de cine de Cinemanet. Querido Charlie, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Querido Alfredo, muy bien, encantado de saludarte y de poder compartir como siempre cada viernes aquí el espacio de cine. Gracias, amigo. ¿Por cuál quieres comenzar este día? Vamos a comenzar por la película Home is Somewhere Else. Es una película que está llegando a las salas cinematográficas desde la semana pasada. Y Alfredo, tú sabes que siempre me gusta recomendar, pero hay veces que no sabe uno cómo ser lo más enfático posible para una recomendación como esta. Home is Somewhere Else es una película mexicana, es un documental, pero es un documental animado. Es una película que trata, pues a grandes rasgos sobre temas de migración. Ese es como el motor de la historia. ¿Qué sucede con estas familias que se separan por estas cuestiones o que están en posibilidad de separarse ante el riesgo de la separación y de la angustia que eso sobrelleva? Pero está construida justamente sobre estas relaciones interpersonales. Los directores de la película, Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, escogieron 3 historias para poder contar en esta película. Una de ellas es sobre una niña que vive en Estados Unidos con sus papás. Los papás, uno es indocumentado y la mamá es dreamer. Recordemos que ha habido en estos últimos años todo un tema muy importante con el estatus de estos dreamers, de estos niños que llegaron a Estados Unidos y que pues ya son adultos y demás, y que está pues siempre en compleja situación su estatus migratorio. Y ella ya nació en Estados Unidos, ella sí es ciudadana estadounidense y pugna por tratar de mantener a su familia. Desde preadolescente ya era esta niña una pequeña activista. La otra historia tiene que ver sobre 2 hermanas, una que vive en la península de Yucatán, la otra en Estados Unidos, y la relación que tienen a distancia y las pocas veces que una puede o no visitar a la otra. Y la tercera historia sobre un deportado. La película está contada de una manera muy entrañable, muy seria, pero también muy emotiva. Y utiliza diferentes recursos y estilos de la animación para contar cada una de estas historias. Por ejemplo, la primera historia, que es sobre la niña, está narrada con trazos, es como estamos viendo aquí en las imágenes, como de crayolas, como de dibujo infantil. Y esta idea surgió a partir de las primeras charlas que tuvo Jorge Villalobos, uno de los codirectores, con esta niña Jasmine. Y para romper el hielo le dijo, vamos a ir haciendo dibujitos. Y cuando vio los dibujos que ella hacía, decía, definitivamente este tiene que ser el estilo con el que vamos a trabajar esta historia. Y además, durante el proceso todo lo que escuchamos de los protagonistas, no personajes, protagonistas, como nos han subrayado los directores de la película, son sus voces originales en las entrevistas originales, que están ilustradas con estas animaciones. Pero no nada más quedó ahí el asunto en la mera ilustración, sino que había toda una comunicación constante entre los directores y estas personas durante el proceso de producción de la película, justamente para preguntar, ¿y esto cómo era? ¿Y este lugar qué tal era? Y además de poder transmitir en imágenes lo que ellos platicaban, también se presta para la metáfora, para la alegoría, y lo hacen de una manera en verdad entrañable y que vale muchísimo la pena conocer. Home is Somewhere Else está en cartelera, está en Cineteca Nacional, está en circuitos culturales, está en salas de cine comerciales también, y va a ir visitando ciudades conforme avanzan los próximos meses. Al principio te planteabas cómo presentar esta obra. Tal vez es cuando terminamos neteando, mi querido Charlie, diciendo tienes que verla. ¿Es el caso? Sí, tienen que verla, absolutamente. Te has dado en el clavo, tienes que verla. Esas son las 3 palabras con las que nos quedamos para Home is Somewhere Else, y una felicitación muy grande para Carlos Hagerman y para Jorge Villalobos por ese trabajo. Sí, que se ve que es un trabajo extraordinario. Vámonos con El Imperio de Luz, Charlie. ¿Qué me platicas al respecto? Imperio de Luz es la más reciente película del director Sam Mendes, un director que ha sido multipremiado y multireconocido a lo largo de su trayectoria, y que siempre ha presentado historias muy personales y muy fuertes, pero también ha hecho algunas películas de James Bond, por ejemplo. Es un director muy versado. Él escribe y dirige esta película, que está ubicada a principios de la década de los 80 en el suroeste de Inglaterra, en un cine que se llama el Cine Imperio, el Cine Empire. Y a través de los empleados que trabajan en este cine, nos va presentando
el contexto de las películas que se presentaban en esa época, cómo eran las salas de cine en Inglaterra, cómo era el público que se presentaba a estas salas, pero también la película aborda las relaciones interpersonales de estos empleados que trabajan allí, aborda también temas de salud mental con una de sus protagonistas interpretada como siempre con gran elegancia y gran histrionismo por Olivia Colman. Y por otra parte, temas de racismo y situaciones como el avance social que tenían en ese principio de la década de los 80 los skinheads. Es decir, un mare magnum de situaciones y de emociones que nos va presentando esta película, con una fotografía extraordinaria del cinefotógrafo Roger Deakins, que tiene una carrera larguísima y que cada fotograma que nos presenta es verdaderamente espectacular. Si a eso le sumamos el diseño de arte que hay para la recreación del cine, para los exteriores de este lugar de Inglaterra, la selección de colores y estas historias entrañables, pues estamos ante una película interesantísima que en febrero de este año pasó sin pena ni gloria en las salas cinematográficas de nuestro país y actualmente está disponible en la plataforma de Star Plus. Quiero yo pensar, mi querido Charlie, que debe tener un soundtrack fantástico. Sí lo tiene, pero fíjate, me quedé yo más que con el soundtrack, con una serie de referencias que la película hace a las cintas que se estaban estrenando en aquellos momentos y que, por cierto, y este sí es un apunte que me parece muy interesante, en el subtitulaje se hace un estupendo trabajo de investigación sobre cuáles eran los títulos con los que en México y Latinoamérica esas películas fueron estrenadas. Le atinan casi en la mayoría de los casos. Te quiero dar un ejemplo. The Blues Brothers está en la marquesina del cine cuando la película empieza. Y esa película aquí se llamó Los Hermanos Caradura y así está mencionada por allí. De repente se menciona Smokey and the Bandit y le ponen el título original Dos Pícaros Sinvergüenzas y así sucesivamente. Entonces, digamos, apoyo a la memoria colectiva y a los títulos con los que conocimos originalmente las películas me parece muy importante. No, sí, totalmente. Fíjate, y además cuando hablamos de una Inglaterra, de un Londres de esa época, en los 80, en donde tenías cualquier cantidad de mezcla musical, todavía estaba, por ejemplo, Pink Floyd, pero estaba el punk, pero estaba surgiendo Depeche Mode con The Cure. En fin, era un hervidero de ideas. Estábamos perfilándonos al finales del siglo XX y debe ser una película que también tienen que ver. Sí, definitivamente sí. Y sí, siempre Inglaterra, en general, esto es en el sur de Inglaterra, a la vanguardia de las corrientes musicales. Justamente una de las empleadas pues tiene todo su look punk, pero llega este empleado que es de raza negra, originario de otro país, claro, de familia inmigrante, que trae y pone en primer plano estos sonidos jamaiquinos que pueden ser combinados con otra música de rock y donde habla de esta unidad cultural que debe de darse, mientras él podría ser inclusive víctima de hechos racistas muy violentos. Dos fantásticas propuestas para el fin de semana. Gracias, mi querido Charlie, te mando un gran abrazo y te deseo un gran fin de semana también, compañero. Gracias. Igualmente y saludos a todos. Charlie del Río de Cinemanet con nosotros como todos los viernes.